amiguitos, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos una vez más este nuevo año 2021. ¿Qué le parece si iniciamos este año con una bienvenida muy especial? Porque no solamente porque estamos iniciando el nuevo año, nuevo temario, sino porque vamos a arrancar con la EBVV. Y ustedes dirán en casa, ¿qué significa EBVV? Significa esto: Escuela Bíblica de Vacaciones Virtual. Bienvenidos, amiguitos, a la EBVV, Escuela Bíblica de Vacaciones Virtual. Así es que, aprovechando que ustedes están en casita, en esta semana vamos a estar viendo 3 historias muy lindas. Por supuesto que tienen que ver con la palabra de Dios, porque vamos a aprender versículos muy especiales. Quizás no van a ser historias de la Biblia directamente, pero sí tienen que ser historias que tienen que ver con la vida real de cada uno de ustedes, amiguitos. Así es que vamos a iniciar con un amiguito que se llama José Luis. Y ustedes dirán, ¿quién es José Luis? Bueno, José Luis es un niño que conocí hace muchos años. José Luis era un niño muy especial. Y José Luis le gustaba leer mucho, historias, cuentos, y sobre todo le gustaba leer la palabra de Dios. Él siempre quería aprender más y más de Dios. Su corazoncito era un corazoncito muy lleno de paz, muy lleno de amor, muy lleno de compasión y de muchas otras cosas más, pero sobre todo un corazón lleno de amor a la palabra de Dios y saber más acerca de Él. Bueno, José Luis, vamos a ponerlo acá, porque hoy vamos a estar viendo algo que le pasó a él hace muchos años. José Luis siempre andaba una espada y andaba jugando que él era un Jedi. Y un día me dijo, tía Coco, yo soy un Jedi y tengo una espada que es poderosa, porque la palabra de Dios dice que la Biblia es como espada de doble filo. Y yo soy un Jedi porque tengo ese poder. ¡Wow! Yo tomé la espada de José Luis, la puse a un lado y comencé a hablar con José Luis. Y le dije, José Luis, ¿qué es lo que hay dentro de tu corazón que te hace creer que eres un Jedi? La palabra de Dios no habla nada acerca de los Jedi, pero sí del poder que tiene la palabra de Dios. En Hebreos 4, la palabra de Dios nos dice que la Biblia es poderosa, que es un arma muy poderosa, que tiene filo hasta llegar al hueso y penetra más allá hasta llegar a la médula ósea. José Luis puso mucha atención con esos ojitos tan grandes. Él dijo, yo quiero saber, niña, yo quiero saber, tía Coco, ¿de qué me estás hablando? Porque yo he leído ese pasaje de la Biblia y yo quiero aprender más acerca de eso. Y comenzamos a hablar. José Luis un día estaba sentado en el sillón preferido de su papá. Estaba leyendo la Biblia cuando de repente sus ojitos comenzaron a cerrarse. Y comenzó a bostezar y comenzó a quedarse dormido en el sillón leyendo la Biblia, y una
de un momento a otro, escuchó una voz muy dulce que le dijo: José Luis. Pero él creyó que estaba soñando porque estaba profundamente dormido. Y volvió a escuchar una voz que le dijo muy dulce pero más fuerte: José Luis. Y él creyó que estaba soñando y volvió a escuchar la voz que le dijo más firme: José Luis. Él se despertó y vio a su mamá, que le dijo: José Luis, vas a levantarte y vas a ir a tu cuarto, a tu camita a dormir, porque estás cansado, jugaste todo el día, leíste tus libros y debes de estar cansado, así es que vaya y acuéstese en su camita. La mamá vino y se lo llevó y lo arropó en su camita, lo acostó y lo cobijó, le dio un besito y José Luis se acurrucó en aquella camita tan rica y se quedó dormido. Su mamá comenzó a salir del cuarto, cerró la puerta y de un momento a otro José Luis escuchó un golpe. ¡Pum! Algo había sucedido. José Luis abrió sus ojitos, se despertó y él escuchó algo. Volvió a ver, encendió la luz y se quedó viendo a ver qué era lo que había caído, y había sido su cuaderno que se había caído al piso. Él ya no pudo dormirse más. Con sus ojitos abiertos comenzó a ver cosas en su imaginación, comenzó a ver sombras y comenzó a ver fantasmas y dijo: no, algo está pasando, y comenzó a ver algo como así, sombras que se movían de un lado a otro, y ya no pudo dormirse más. Aquella camita tan linda, tan acogedora, tan suavecita, aquella almohada, ya aquello era como una pesadilla. Se cobijó completamente y debajo de sus cobijitas comenzó a imaginarse: seguro es un ladrón, seguro son fantasmas. Si yo tuviera la espada de Jedi, bueno, aquí me defendería de esos fantasmas, me defendería de ese ladrón que posiblemente esté en mi cuarto y mis papás no se han dado cuenta. Y comenzó a temblar, las rodillas, todas las piernas le temblaban y comenzó a sentir que su cuerpo se paralizaba del miedo, del susto. Aunque él había leído la palabra de Dios muchas veces, no sabía para qué servía la palabra de Dios. Aún nadie le había podido explicar para qué servía la palabra de Dios, cómo podía defenderse. Él había leído muchas veces la palabra de Dios, decía en Hebreos 4 que la palabra de Dios era como espada de doble filo, pero él decía: ¿cómo puedo yo defenderme con la palabra de Dios? Bueno, él comenzó en esa cama a sentir tanto miedo que sintió que se paralizaba por completo. Quizás muchas veces a alguno de ustedes le ha pasado lo que le pasó a José Luis. A mí, siendo niña mucho tiempo, sentía esos temores, sentía fantasmas que se levantaban, me paralizaba y hasta la boca se me cerraba por completo, porque yo sentía mucho miedo y me imaginaba cosas que estaban pasando quizás a mi alrededor. Comencé entonces ese día a hablar con José Luis y le di un consejo. Cuando José Luis comenzó a escuchar lo que yo le estaba diciendo, él comenzó a poner en práctica todo lo que yo le estaba aconsejando. Bueno, ese día José Luis tomó fuerzas, tomó mucho ánimo y dijo: voy a salir corriendo al cuarto de mis papás. Y así fue, salió corriendo de un momento a otro y se fue al cuarto de sus papás.
el susto y el miedo era tanto que él se paralizó del susto, pero él dijo: voy a ir al cuarto de mis papás. Y resulta que tomó tanta fuerza que de un salto brincó de la cama y se fue para la habitación donde estaban sus papás. Abrió la puerta de la habitación de sus padres y vio que sus papás estaban dormidos. Pero él tenía tanto susto que dijo: con permiso, papi, mami, necesito hablar con ustedes. Papi, préstame tu machete porque yo necesito ir y defenderme de esos fantasmas que me están asustando, y necesito una espada o un cuchillo para defenderme del ladrón que está en mi cuarto. Los papás dijeron: José Luis, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tengo mucho susto porque en mi cuarto hubo un ruido que me despertó. Y él comenzó a explicarle a sus papás todo lo que le estaba sucediendo. Y en ese momento su papá le dijo: José Luis, yo no te puedo dar mi machete. Su mamá le dijo: José Luis, en nuestro cuarto puedes estar muy bien protegido, pero hay alguien que te puede proteger más, y es Dios. Es Dios. Sí, présteme el machete, papi, porque así me voy a defender. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada que tiene doble filo. Yo necesito ese machete. Y José Luis creía que él podía defenderse físicamente de aquello que le estaba molestando, de aquello que le estaba dando mucho temor. Él pensaba que la Biblia era algo así que podía defenderse. La Biblia ciertamente dice en Hebreos 4:12: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Su mamá comenzó a explicarle el pasaje que estaba José Luis repitiendo. Y el papá le dijo: José Luis, el machete que yo tengo no te va a servir para defenderte del temor. Tienes que usar la palabra de Dios, porque la Biblia, este libro que siempre estamos nosotros enseñándole a cada uno de ustedes, amiguitos, es como una espada que nos sirve para defendernos del enemigo, de Satanás. Sabemos que Satanás no tiene otra misión más que hurtar, matar y destruir. Pero cuando nosotros usamos la palabra de Dios, él sale corriendo, él huye, porque el que tiembla ahí cuando nosotros usamos la palabra de Dios es Satanás. Él le tiene miedo a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprendernos pasajes bíblicos, así como José Luis, pero tenemos que aprender a usarlos. La palabra de Dios dice que la Biblia es como espada de doble filo, porque dice que sirve para destruir al enemigo, a Satanás. José Luis en ese momento comprendió que él no necesitaba una espada de Jedi. Él tampoco necesitaba un machete como el de su papá. Él lo que necesitaba era poner en práctica la palabra de Dios, no solamente aprenderla aquí en su mente, sino que traerla a su corazón. Y él comprendió y dijo: gracias, papi, gracias, mami, por explicarme cómo usar la palabra de Dios. Y él se fue a dormir a su cuarto de nuevo. Él fue a su camita
y dijo: Señor, gracias por enseñarme tu palabra. Ahora entiendo que la palabra que está escrita en la Biblia es el arma que yo necesito para vencer al enemigo. Y ahí comenzó a orar y comenzó a sentir tanta paz en su corazoncito que él dio gracias a Dios porque ya él podía tener paz en su corazón. ¿Qué te parece, amiguitos, si en este día aprendemos a usar la palabra de Dios? Que cuando tengamos temor, cuando sintamos miedo, cuando vamos a algún lugar que tal vez está oscuro o que está solo, o que tal vez vamos a hacer algo que nos causa temor, ¿qué te parece si aprendemos a usar la palabra de Dios para así vencer todo el temor que el enemigo quiera traer a nuestros corazoncitos? Quiero invitarte que puedas orar conmigo, así como lo hizo mi amigo José Luis. Así, en el mismo consejo que yo le di a él, es el mismo consejo que yo te voy a dar a ti. Cuando sientas temor, ve y busca a tus papás, a tu papá o a tu mamá, y le explicas lo que le está sucediendo y ellos van a saber cómo ayudarte para superar ese temor, siempre a la luz de la palabra de Dios. Oremos. Papá Dios, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites vivir. Pero ante todo, gracias por enseñarme cómo poder usar la palabra para defenderme de toda la acechanza del enemigo. Gracias, Señor, porque en tu palabra dice en Hebreos 4:12 que tu palabra es viva y eficaz, es como espada de doble filo que sirve para penetrar en lo más profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Enséñame a poder usar tu palabra en todo momento. Gracias, Señor, te doy en esta hora porque ahora yo siento paz en mi corazón, el saber que tu palabra es para defenderme del enemigo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Hasta luego, amiguitos, nos vemos con otra historia muy linda en esta misma semana. Dios te bendiga.